Y a su nombre. Y a su nombre. Sin más demora vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5. ¿Cuántos lo tienen? Dice la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 5 versículo 1. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, se acercaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre Santo, primeramente te doy las gracias por este nuevo día, por esa oportunidad, Padre Santo, que tú nos has permitido poder estar aquí para alabar y glorificar tu bendito y santo nombre, para poder escuchar tu palabra, Padre Santo Dios. Gracias por esa oportunidad, por esos minutos de vida, Padre Santo, por el aire que respiramos, Padre, por las manos, por los pies, porque podemos estar aquí libremente alabando y glorificando tu bendito y santo nombre. En esta hora, Padre Santo Dios, que seas tú, Padre, que hables a través de mí, Padre Santo Dios. Solamente soy un instrumento útil para ti, Padre Santo Dios. Que cada uno, Padre Santo Dios, tenga tu espíritu, Padre Santo Dios. Abre esa mente, abre ese corazón, abre ese entendimiento para que podamos entender la palabra que tú nos quieres dar en el día de hoy, Padre Santo Dios. Que se quede guardada en nuestro corazón y que la podamos poner en práctica todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo como título de esta prédica: ¿qué estás dispuesto a pasar para llegar a la meta? Todos tenemos la meta de que cuando Cristo venga, que seamos arrebatados y estemos con el Señor. Esa es nuestra meta. Pero ¿qué estamos dispuestos a pasar para llegar a esa meta? Lo pongo como ejemplo una carrera de obstáculos, que la persona para poder llegar a la meta tiene que pasar diferentes obstáculos. Estos obstáculos que les voy a mencionar hoy se presentan en nuestra vida todos los días y en todo momento. Saqué 3 obstáculos que siempre están en todo momento en nuestra vida. A veces son los 3 juntos, a veces son los 2, a veces solamente es uno. Pero siempre, todos los días están allí en nuestra vida como un obstáculo que nosotros debemos de pasarlo. Jesús tuvo muchas dificultades en el camino cuando estaba predicando la palabra de Dios. Esta prédica fue inspirada cuando el Espíritu Santo me hizo una pregunta a mí. Él me dijo: ¿qué tú piensas
que vas a pasar en el camino del Señor? ¿O qué esperas pasar en el camino del Señor? Yo en ese momento no le entendí y yo le dije: Espíritu Santo, no entiendo la pregunta. Y entonces Él me ampliaba más y me decía que ¿cómo tú piensas que vas a vivir en el camino del Señor? ¿Todo va a ser fácil? ¿Todo va a ser alegre? ¿O van a haber momentos difíciles? ¿O cuál de las dos maneras tú piensas que vas en el camino del Señor? Me quedé meditando en esta pregunta que el Señor me hizo. Y la verdad, muchas veces nosotros pensamos que en el camino del Señor todo va a ser fácil, o que no va a haber ninguna circunstancia, no va a haber ningún momento difícil que nosotros vayamos a pasar en nuestra vida. Pero los momentos difíciles que vienen a nuestra vida hacen de que nosotros nos acerquemos más a Dios, hace de que nosotros dependamos más de Dios. Si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, ahí entonces las circunstancias van a ser bastante difíciles, que no vamos a pensar de que vamos a salir de esa circunstancia. Pero el Espíritu me decía: si a Jesús lo maltrataron, a Jesús lo golpearon, a Jesús, a mi consideración, lo crucificaron de una manera injusta, pero Él dice que en su palabra que eso estaba escrito y que tenía que cumplirse. Si Jesús pasó cada una de estas cosas, a Jesús tuvo tentaciones, si a Jesús pasó cada una de estas cosas, ¿cuánto más nosotros también lo vamos a pasar? ¿O cuánto más nosotros lo tenemos que pasar? Los 3 obstáculos que nosotros tenemos en nuestra vida lo clasifiqué desde la parte más difícil, de la parte más fuerte a la parte más débil. Como punto número 1, la carne. Como punto número 2, el mundo. Y como punto número 3, el diablo. Vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos puntos. Como primer punto tenemos el primer obstáculo, que es la carne. Ese es el obstáculo que todos los días está en nuestra vida. No hay día que ese obstáculo no esté presente. Él siempre va a estar allí. Depende de nosotros cómo vamos a pasar esos obstáculos. La carne y el espíritu constantemente están en una lucha. Lo podemos poner así, que es como cuando uno planta un árbol, supongamos de mango, al lado de un árbol de marañón ya desarrollado. Este árbol de mango no quiere ser opacado por el árbol de marañón, no quiere morir por la sombra que le va a dar el árbol de marañón. Así que este va a crecer lo más rápido posible para poder alcanzar el árbol de marañón. El árbol de marañón, viendo de que tiene una competencia al lado, él va a empezar a crecer, a ancharse, sin darle oportunidad al árbol de que vaya creciendo. Y es una lucha ahí constantemente de quién crece más, quién llega más alto, quién abarca más, luchando unos contra otros. Eso lo podemos ver en la naturaleza todos los días, no solamente con los árboles, sino también con las hierbas. Tengo por experiencia de que mi abuelo tiene una finca, y en un pedazo de la finca él tiene sembrado los culantros. Y nosotros cada verano nosotros siempre íbamos a cosechar los culantros para hacer la comida. Hubo un tiempo en de que mi abuelo tuvo dificultades de salud y tuvo que salir de la finca y quedarse en la casa de uno de sus hijos. Y no se le dio mantenimiento a esta huerta. Después de cierto tiempo, cuando regresamos, ya la huerta tenía hierbas grandes, hierbas altas. Cuando llegué, me habían dicho de que ya un muchacho había ido a buscar culantro y no encontraba. Como yo sabía que ya la hierba estaba grande, yo sabía de que ahí hay bastante culantro, de que por eso no había ningún problema, pero que ahí estaba. Cuando fui yo a buscar los culantros, metía la mano entre las hierbas buscando el culantro, y ahí estaban los culantros grandes,
las hojas grandes, enormes. Y ahí yo podía ver cómo esos culantros no se dejaban morir por la hierba. Ellos lucharon y crecieron grandes a par de la hierba para que la hierba no lo matara. Asimismo es la carne y el espíritu. Todos los días ellos están en una lucha constante. Y eso nosotros lo podemos encontrar en Gálatas 5:16, que es donde podemos encontrar este versículo. Nosotros siempre debemos de tener una comunicación con Dios. La única manera de poder sobrepasar estos obstáculos es portando los frutos del Espíritu Santo. Y estos frutos, como nosotros sabemos que es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La primera vez que yo leí este versículo, me llamó mucho la atención esta parte donde dice: contra tales cosas no hay ley. Pero más los frutos de la carne no dice que contra tales cosas no hay ley. Y me puse a analizar de que es verdad. ¿Qué empresa va a querer a una persona que siempre está airado, que siempre está enojado, que siempre anda sembrando discordia entre los compañeros? Apenas que una persona, que el recursos humanos va a contratar a esa persona y ve que ella refleja esa parte, no lo contratan. Pero si ve que esa persona tiene un gozo, tiene una paz, tiene una bondad, un amor, una serenidad, ellos lo contratan porque saben de que esa es una buena persona. Si en la calle nosotros nos airamos y empezamos a pelear y empezamos a hacer desastres, nos pueden hasta llevar preso. Pero si nosotros practicamos el amor, si nosotros practicamos la paz, nadie nos hace nada. Porque contra tales cosas no hay ley. No hay nada en este mundo que a mí me impida hacer o practicar los frutos del Espíritu Santo. Entonces, para poder nosotros que nuestro espíritu siempre esté en un constante crecimiento, debemos de siempre practicar los frutos del Espíritu Santo. Porque en el momento en que nosotros practiquemos los frutos de la carne, ya ahí entonces van a venir muchas situaciones difíciles en nuestra vida que vamos a pensar que no vamos a poder salir. Vamos a pensar de que nosotros tenemos la mala suerte. Vamos a pensar que todo me pasa a mí. Pero es por algo que nosotros estamos haciendo. Por esto que cada cosa o circunstancia que pasan en nuestra vida, nosotros tenemos que primero analizar qué estamos haciendo. Luego preguntándole al Señor: Señor, esto que me estás dando en nuestra vida, esta circunstancia que está viniendo en nuestra vida, ¿por qué motivo es? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta situación o de esta circunstancia? Como segundo punto, tenemos lo que es el mundo. El mundo en la parte secular siempre va a estar alrededor de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que mirar o tenemos que ver con quién andamos, con quién estamos constantemente. No es malo hablar o conversar con las personas que están allá afuera. El detalle es cómo nosotros estamos. Si nosotros estamos débil, si nosotros estamos tibio o frío, no podemos estar conversando constantemente con las personas del mundo. Porque si no, la carne es como el imán. Nos vamos a atraer y nos vamos a quedar en el mundo. Entonces tenemos que primero nosotros fortalecernos nosotros para entonces poder hablar constantemente con la persona del mundo. Si un hermano sabe de que él está fuerte en la parte espiritual, de que por él no hay ningún problema, el deber de él es ir donde esta persona, él ve que esta persona está débil, entonces ir y ayudarlo. En alguna oración o en lo que necesite, hablar la palabra, motivarlo, incentivarlo a de que siempre esté en comunicación con Dios y que siempre practique que el crecimiento espiritual crezca.
Pero muchas veces nosotros solamente nos sentimos bien, que nosotros estamos bien, que nosotros espiritualmente nuestro espíritu está creciendo, pero no velamos por nuestros hermanos. No velamos por cada uno de los que están aquí adentro. Porque nosotros primero debemos de prepararnos nosotros aquí para entonces poder ir allá afuera. A Jesús muchas veces el pueblo le traían personas y le decían que según la ley de Moisés hacía tal cosa. ¿Qué decía sobre eso? Si él nos hubiera preparado bien en el fundamento de la palabra de Dios, él hubiera respondido de una mal manera. Traigo por ejemplo a cuando trajeron a una mujer que habían encontrado adulterando y que le dijeron que según la ley de Moisés había que apedrearla, que qué es lo que había que hacer o que él decía que había que hacer. Pero él los ignoró y él siguió escribiendo en la arena. Pero como las personas insistían, él dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La conciencia de cada uno no permitió que ellos tiraran la piedra y mataran a la mujer. Cuando él levantó la cabeza, solamente estaba la mujer ahí tirada en el suelo. Y él le preguntó: ¿dónde están las personas que te acusan? Se fueron. Y ella dijo: sí, Señor, se fueron. Y él dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Si Jesús, que él podía condenar a la mujer, él no lo hizo, ¿por qué nosotros vamos a condenar a las personas? Si él dice que él vino a las personas para salvación, no para destrucción, no para perdición, sino que él vino a salvar a su pueblo. Entonces, como mejor ejemplo nosotros tenemos a Jesús. Y nosotros lo encontramos aquí en la Biblia. Solamente nosotros tenemos que leer. El mejor ejemplo a seguir es Jesús. Cada uno de los pasos que él dio, nosotros lo podemos seguir y poner en práctica. Él es el mejor ejemplo que nosotros podemos, la mejor persona a la cual nosotros podemos imitar, a Jesús. Yo leía un comentario de un compañero que decía que él le dijo al Señor que le enseñara a amar como Él ama al mundo. Y dice que es cuando más personas irritables llegaban a su vida. Y al principio él no entendía, pero después él pudo entender que esa es la manera de nosotros poder amar a las personas. En Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí es donde yo digo que la palabra no dice que nosotros no podamos conversar con ellos. Sí podemos conversar con ellos, podemos hablar con cada uno de ellos, pero no nos podemos hacer amigos de ellos hasta cuando nuestro espíritu esté en constante crecimiento, tengamos siempre practicando los frutos del Espíritu Santo, para así entonces nosotros podérselo transmitir a ellos y de que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Por eso que todos los días nosotros siempre debemos de orar que el Espíritu Santo sea el que nos corrija, el que nos enseñe, el que nos enderezca si en tal caso nosotros estamos cometiendo algún error. Esas son una de mis oraciones que siempre tengo presente. Y le cuento por testimonio que antes de la pandemia estaba yo en Panamá, alquilándome en un cuarto, y un domingo yo salí para ir a la iglesia de Osana. Tomé un taxi para poder ir a la terminal y tomar un bus. Cuando me subo al taxi, el taxista en la radio estaba escuchando Osana, la emisora de Osana. Y él me hizo el comentario y me dijo de que él antes iba a la iglesia, pero él dejó de asistir a la iglesia porque él veía que los pastores se robaban el dinero. Y para que los pastores se estén robando el dinero, él mejor no le da el dinero a la iglesia. Yo en ese momento me quedé en blanco, no sabía qué decir.
sabía de que tenía algo en mi mente para decirle, pero no sabía qué decir. Cuando me bajé del taxi, el Espíritu Santo me dice: viste, tú le pudiste haber dicho esto, le pudiste haber dicho esto, le pudiste haber dicho esto y esto, y me mencionó un sinnúmero de cosas que yo le podía haber dicho. Y entre una de esas cosas yo le dije: yo, Espíritu Santo, por eso yo me lo sabía, ¿cómo yo no me acordé en decírselo? Y él me dijo: yo hice que a ti se te olvidara, para que tú veas y tú aprendas de que tú dependes de mí. De todo lo que tú hagas, soy yo el que te lo estoy dando, no eres tú. Pero tú me tienes que buscar a mí, porque si tú no me buscas, de nada sirve. A ti todo se te va a olvidar, tú no vas a saber nada. En ese momento yo quería llorar, se me querían salir las lágrimas en ese momento. Pero como estaba en la terminal, había mucha gente, no lo hice. Y tomé el bus y fui a la iglesia, y ahí yo me desahogué y le pedí perdón al Espíritu Santo. Y de ahí en adelante yo siempre trato de leer la palabra, siempre trato de una búsqueda con Él, porque muchas personas me han dicho: ¿cómo tú sabes tanto? ¿Cómo tú tienes tanto conocimiento? Pero yo les digo que no soy yo, es el Espíritu Santo. Que si no fuera por el Espíritu Santo, yo no supiera resolver esas situaciones o esos problemas que me presentan en la vida. Y muchos de los problemas que no sé cómo hacer, yo le pregunto al Espíritu Santo: ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? Y Él me da la respuesta. Yo soy una de las personas que muy poco hablo con las personas, se puede decir que soy antisocial. No converso mucho con las personas, me mantengo bastante aislado, pero mi mente siempre está en una comunicación con Dios. Estoy trabajando en este detalle de tratar de conversar más con las personas. Estoy pidiendo la ayuda a Jesús, al Espíritu Santo y a Dios, de que siempre me estén ayudando a poder conversar yo mismo por mí con las personas, porque con las personas que yo hablo es porque ellos han venido a mí. Y siempre trato de que conversar con alguien para ir poco a poco, ir rompiendo este hielo, que desde pequeño siempre he sido así. Que la maestra le decía a mis padres de que en el momento de recreo yo siempre me quedaba solito ahí sentado en la mesa y no salía a jugar. Pero en esos momentos que yo vivía así solo, mi mente siempre estaba conectada con el Espíritu. Y cuando siempre salíamos del colegio o entrábamos al colegio, que había bastantes personas ingresando, escuchaba muchas conversaciones de otras personas, de situaciones que ellos tenían o que ellos vivían. Y yo aprovechaba estas situaciones y yo le preguntaba al Espíritu Santo: Espíritu Santo, en ese caso, ¿qué se debe de hacer? ¿O qué se puede hacer? Y aprendí tanto que hoy en día, gracias a Él, yo tengo tanto conocimiento del cual qué es lo que no debo hacer y cómo lo debo de hacer. Porque cuando uno aprende de las demás personas, es para uno no cometerlo. Pero muchas veces ignoramos lo que a las personas le pasan y nosotros también caemos en lo mismo. Pero porque no aprendemos de lo que nuestros hermanos también sufrieron o de lo que nuestros hermanos también pasaron. Como tercer punto, o como tercer obstáculo, denle un fuerte aplauso al Señor. Como tercer obstáculo tenemos al diablo. Muchas veces pensamos de que Él es uno de los principales de que nos pasen muchas cosas en nuestra vida. Pero yo me puse a analizar de que la verdad, Él no es omnipresente, Él no es omnisciente. Él está allí, pero Él no puede estar acá. Así que lo que pasa acá, o lo malo que pasa acá, no es porque Él lo provocó, o no es porque Él hizo de que eso pasara, sino es porque nosotros mismos lo hacemos. ¿Pero por qué? Porque nosotros vivimos en esta carne, somos de carne y hueso, siempre vamos a cometer errores.
Pero es por eso que nosotros siempre debemos de pensar primero antes de actuar. Es por eso que nosotros siempre debemos estar practicando los frutos del Espíritu Santo, para no cometer o no caer en las tentaciones de la carne. No del diablo, las tentaciones de la carne. Porque el diablo puede tentar una cosa, pero la carne me tienta otra. Al mismo tiempo, puede ser que él me está tentando uno y la carne me está tentando el otro. Pero depende de nosotros si nosotros caemos en eso. Porque él nada más me tienta, pero no me obliga. Soy yo el que decido si caer o no caer en esa tentación. Es difícil, sí, pero no imposible mientras que nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón. Estuve leyendo una historia que marcó mucho mi vida y me explicó o me amplió más, o pude entender más a lo que se refería esta parte de que lo que nos pasa muchas veces en nuestra vida no es el diablo, sino que somos nosotros mismos. La historia relata que había una vez un caballo que estaba amarrado. Vino el demonio y lo soltó. El caballo, como es caballo, ellos comen día y noche. Él se pasó al campo de un campesino cercano vecino y se estaba comiendo los siembros de ese vecino campesino. Y este hombre dice que sacó un rifle y mató al caballo. El dueño del caballo sacó su rifle y mató al dueño de la finca. La mujer del dueño de la finca mató al dueño del caballo. El hijo del dueño del caballo mató a la mujer del hombre del dueño de la finca. Los vecinos, al ver esto, mataron al hijo y quemaron la casa. Y entonces le hicieron la pregunta al demonio de ¿por qué hiciste esto a todos ellos? Y él respondió: yo solamente solté al caballo. Ya. Todo lo demás que pasó no fue el diablo, fueron ellos mismos quienes lo hicieron. Esto me trae al versículo bíblico en donde relata de que Jesús enseñaba sobre una parábola que dice que los sembradores salieron a sembrar y en un momento ellos se quedaron dormidos. Allí vino el demonio y sembró la cizaña y se fue. Al pasar el tiempo, cuando ya el trigo y la cizaña crecieron, que era el momento en de que el trigo ya tenía que tener sus frutos, el trigo por sus frutos se inclina. Este es el trigo y la cizaña es igualito a eso, son bien similares. La única diferencia es de que el trigo por sus frutos que está dentro de él se inclina, el mismo peso de su fruto hace de que se incline, pero la cizaña está vacía por dentro, así que ella siempre permanece recta, siempre permanece firme. Las personas, a darse cuenta de esto, le preguntaron al Señor que si arrancaban la cizaña, y él decía no, porque no vaya a ser que cuando arranque la cizaña las raíces van a arrancar también el trigo. Mejor déjalo que terminen de crecer juntos y que al momento de la cosecha entonces separen la cizaña del trigo. El trigo será quemado y la cizaña permanecerá en el granero. Esta historia yo pude entender y comprender que en el momento de su crecimiento nadie se había dado cuenta que ahí estaba el trigo. Todos pensaban, que ahí estaba la cizaña. Todos pensaban que todo eso era puro trigo. Al momento de ellos darse cuenta de que ahí había cizaña, era cuando ya el trigo tenía su fruto.
y de que ya el trigo estaba inclinado, pero la cizaña seguía recta. Así mismito es en nuestra vida. El enemigo viene y siembra, pero él se va. Nosotros no nos damos cuenta de que él muchas veces está sembrando en nuestra vida, pero somos nosotros los que tenemos que decidir si vamos a cosechar y almacenar el trigo o vamos a cosechar y almacenar la cizaña. Queda en nosotros el ver qué hacer en el momento de la cosecha. Es por esto que estos tres obstáculos siempre están constantemente en nuestra vida. A veces son los tres juntos, a veces solamente dos, a veces uno. Pero el que siempre, todos los días está con nosotros, el obstáculo es la carne. Todos los días nosotros siempre tenemos que luchar con ella. Es bien difícil luchar con la carne, porque vivimos en ella, pero no tenemos que dejar de que ella nos domine. Es por esto que uno de los frutos del Espíritu Santo es de que nosotros tengamos templanza, dominio propio, de no hacer lo malo sino lo bueno. Porque el Señor en su palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es constituido pecado. Entonces no solamente es saber la palabra, sino también ponerla en práctica. Porque si no la ponemos en práctica, estamos pecando. Y con esto el Señor me ha ayudado.